El atardecer en una ciudad o en un suburbio trae nuevas luces a la noche que hacen desaparecer a todas, salvo las estrellas brillantes, dejando solo unas pocas estrellas dispersas en el cielo urbano. Si nuestra atmósfera hubiera sido siempre tan opaca, nunca hubiéramos observado hacia arriba y preguntarnos sobre el tamaño y forma del cosmos o sobre nuestras chances de encontrar a alguien allí afuera. Pero lejos de las luces de las ciudades, el cielo es el mismo que nuestros ancestros observaron, lleno de estrellas y ricos en mitología. Por miles de años nuestros ancestros adoraron a dioses del cielo, tratando de encontrar la conexión entre las estrellas y nosotros mismos. A través del mundo, diferentes culturas conectaron las estrellas para reconocer a sus míticos héroes. En la mitología griega, este rectángulo de 4 estrellas marcaba el cuerpo del cazador Orión, rodeado por las 3 estrellas de su cinturón. En India, era el guerrero Skanda, hijo de Shiva. Para la tribu americana, Tewa Orión era el gran cinturón que llevó a su pueblo a la libertad. En la mitología egipcia, Orión era el hogar de Osiris, un dios faraón que conquistó la muerte. Su esposa Isis era la brillante estrella Sirio. Mucho antes que los telescopios y la astronomía moderna, nuestros ancestros reconocieron figuras vivientes en el cielo, parte de nuestra naturaleza humana, nuestro deseo de compañía, nuestra necesidad de traer orden al cosmos, nuestro deseo de encontrar otra vida inteligente entre las estrellas. Nuestra búsqueda de vida inteligente en el universo comienza con los planetas que orbitan el Sol. Exploraremos estos mundos alienígenas buscando vida pasada y evidencias de por qué la Tierra es el planeta más habitable en el sistema solar. Planetas y lunas de todos los tamaños orbitan el Sol y solo uno posee vida inteligente o quizás cualquier tipo de vida. ¿Por qué esos otros mundos fallaron a la hora de desarrollar vida? ¿Qué nos pueden decir sobre las condiciones necesarias para que la vida florezca? Neptuno es el planeta gigante más distante del sistema solar, aunque es un planeta rico en metano, con el tipo de moléculas necesarias para la vida, está congelado, sin la energía solar que encienda el nacimiento de la vida. Al contrario que cualquier otro planeta, Urano rota de lado a medida que orbita el Sol, resultando en un calentamiento desigual de su atmósfera planetaria, haciendo el desarrollo de la vida menos probable. Los famosos anillos de Saturno son enormes, extendiéndose unos 175.000 kilómetros de un límite al otro. Los anillos de Saturno no son sólidos, pero contienen billones de trozos de hielo y roca cubierta con hielo, con un tamaño que va de piedras a rocas. El brillo sugiere que son muy jóvenes, creados quizás por un evento cataclísmico o continuamente reabastecidos por las lunas heladas de Saturno. El lugar más distante del sistema solar para buscar vida tal vez sea la enorme luna de Saturno, Titán. El robot Huygens bajó a través de la espesa niebla de smog de nitrógeno, metano y amoníaco para revelar la superficie más abajo. Titán tiene la atmósfera y la composición química necesarias para la vida, pero carece de una fuente de energía para iniciarla.
La energía solar se incrementa a medida que nos movemos en dirección solar hacia Júpiter, un planeta tan grande que produce su propia energía a medida que se contrae. Aún con su fuente interna de energía, la vida es improbable en la violenta y tóxica atmósfera de Júpiter. Pero las lunas más grandes de Júpiter podrían tener vida. Io es un mundo asombroso de cambios dramáticos. Volcanes en erupción eyectan material a cientos de kilómetros en el espacio y remodelan en forma constante esta luna. En Io, el cambio es tan violento y destructivo que la superficie es muy poco estable para que la vida prospere. Esas largas fisuras son líneas de fractura en la corteza helada de la luna de Júpiter Europa. Cualquier tipo de vida que esté nadando bajo la superficie helada sería simple y primitiva. En Europa las condiciones necesarias están presentes y hay una ligera chance de que la vida se haya desarrollado bajo el hielo. La castigada superficie de Ganímedes nos cuenta la historia de impactos y deformación a gran escala. Ganímedes tiene grandes fracturas y cicatrices que pueden ser evidencia de un fangoso océano atrapado abajo, otro lugar para buscar vida. Calixto, el más alejado de los 4 satélites más grandes de Júpiter, posee la superficie más antigua. Aunque la violencia destruye la vida probablemente tampoco se desarrolle y evolucione en un mundo sin cambios como este. En 1994, un cometa fracturado se hundió en Júpiter, liberando la energía de miles de bombas atómicas. Cualquiera de esos fragmentos cometarios hubiera causado un gran daño en la Tierra, pero la gravedad de Júpiter los capturó, protegiendo así el sistema solar interior. El desarrollo de la vida tal vez requiera un planeta gigante como Júpiter en el sistema solar exterior para proteger los planetas interiores de los impactos que amenazan la vida. El planeta rojo Marte se encuentra en la zona límite habitable, la región donde el agua líquida puede existir. Lechos antiguos de ríos hoy secos prueban que mucho tiempo atrás Marte tuvo agua, con una atmósfera densa como para mantener el agua como líquido en su superficie. La vida puede haberse desarrollado aquí en esa época, pero hoy Marte, seco y frío, no puede albergar vida. Venus, nuestro vecino más cercano, marca el límite interior de la zona habitable. Ha sido llamado el planeta gemelo de la Tierra, pero una mirada más cercana revela un planeta de pesadilla, de intensas presiones, temperaturas extremas y lluvias de ácido sulfúrico. Sondas espaciales rusas no tripuladas aterrizaron en Venus, pero sobrevivieron solo unas pocas horas. Venus tiene el tamaño y distancias adecuadas del Sol para contener vida, pero su atmósfera es venenosa y su superficie muy caliente como para permitir que se forme la vida. Mercurio, el más próximo al Sol, es un mundo desolado, lleno de cráteres, acantilados y sitios de impacto. Mercurio está demasiado cerca del calor y radiación solar como para ser un planeta habitable. Los cometas pueden acercarse más al Sol que Mercurio. Hay millones de esas bolas de nieve sucia en un enorme halo mucho más allá de los planetas. Mientras que la cola de un cometa se puede extender millones de kilómetros, su núcleo sólido es de solo unas pocas decenas de kilómetros.
Los impactos de los cometas pueden haber traído agua y compuestos de carbono a la Tierra joven, proporcionando así las bases para el origen de la vida. Con su gran zona habitable y sus 10.000 millones de años de vida, nuestro Sol es una estrella ideal para tener planetas que alberguen vida. En nuestra búsqueda de mundos habitables, debemos buscar en otras estrellas que sean como el Sol. Nuestro sistema solar pertenece a la galaxia de la Vía Láctea, con cientos de billones de estrellas y su familia de planetas. El Sol descansa en una región segura entre los dos brazos espirales, lejos del centro galáctico. Aquí, las estrellas están lejos y raramente pasa alguna muy cerca como para arrojarnos cometas o impedir la formación de un planeta. Vivimos en un lugar donde hay tranquilidad en el largo plazo dentro de una galaxia que tiene un núcleo violento y brazos espirales muy activos. La Vía Láctea es solo una de cientos de miles de millones de galaxias distribuidas a través del universo en grupos, cúmulos y supercúmulos que se alejan unas de otras. Para entender la historia del universo y descubrir cuándo y dónde la vida puede aparecer, necesitamos seguir el movimiento de las galaxias hacia atrás en el tiempo a un punto donde toda la materia y la energía se encontraban en un mismo lugar al mismo tiempo. Casi 14.000 millones de años atrás, todo lo que vemos hoy estaba concentrado en una región superdensa, calentada a una increíble temperatura por compresión. Repentinamente la expansión comenzó con una explosión de energía llamada Big Bang, creando nuestro tiempo y espacio. A medida que el universo rápidamente se expandió y enfrió, hubo un tiempo crítico cuando la sopa de partículas elementales se combinó en la materia que reconocemos hoy. Mayormente hidrógeno y un poco de helio en átomos estables hechos de protones, neutrones y electrones. Luego de cientos de millones de años, estas vastas nubes de gas gradualmente comenzaron a caer sobre sí mismas, condensándose bajo su propia gravedad y produciendo suficiente calor y presión en sus núcleos para convertirse en estrellas. Estas estrellas recién nacidas llenaron el universo con luz, produciendo los elementos más pesados que serían necesarios para la vida. Las nubes de gas colapsando que encendieron las primeras estrellas también formaron galaxias, con estrellas unidas por la gravedad. Galaxias elípticas pueden contener trillones de estrellas con muy poco gas y polvo como para permitir la formación de nuevas estrellas. Discos con brazos llenos de estrellas y bandas de polvo oscuro caracterizan las galaxias espirales. Estas galaxias contienen decenas o cientos de miles de millones de estrellas con vastas áreas de gas y polvo condensándose en nuevas estrellas. Las estrellas que han nacido más recientemente en estas galaxias espirales son más propensas a tener los elementos más pesados necesarios para el desarrollo de la vida. Las galaxias tienden a asociarse en grupos donde sus movimientos relativos pueden causar una colisión. Dentro de las galaxias, las estrellas están tan lejos entre sí que hay poco contacto en una colisión como esta, y cualquier proceso que esté formando vida puede continuar sin interrupción. Finalmente nos aproximamos a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Sus brazos espirales tienen pistas de estrellas azules jóvenes y calientes mezcladas con nubes de gas y polvo, regiones con abundancia de elementos pesados, pero quizás demasiado jóvenes para que la vida se pueda desarrollar o la inteligencia aparecer. En la galaxia de la Vía Láctea podemos observar estrellas que nacen y mueren, mostrándonos el pasado y el futuro de nuestro sistema solar. También podemos descubrir cuando las estrellas crean los bloques químicos de la vida. La nebulosa Trífida está en nuestra propia vecindad. En lo profundo de esta nebulosa, las estrellas se forman en nubes de gas y polvo que se colapsan.
Nuestra región de la galaxia tiene muchas salas de parto de estrellas, lugares de belleza, pero probablemente muy jóvenes para la vida. Nuestro Sol nació en una nube como esta, 5.000 millones de años atrás. La nebulosa del Águila es el hogar de enormes columnas de polvo y gas que sirvieron como un nido para la formación de nuevas estrellas. Aquí también podemos observar estrellas que se forman del gas y el polvo. Dentro de la cercana nebulosa de Orión, podemos ver un resplandor rojo revelando la presencia de hidrógeno. Los tintes verdosos indican oxígeno creado por una generación de estrellas anterior y ahora formando parte de sistemas solares recién nacidos. Este reciclado o renacimiento estelar es lo que crea todos los elementos básicos a partir de los cuales los planetas y la vida se desarrollan. En las profundidades de la nebulosa nos encontramos con un disco de gas y polvo girando, una protoestrella. Estas protoestrellas no solo contienen las esferas de gas que lentamente se convertirán algún día en estrellas, sino que están rodeadas por nubes de material que un día se convertirán en sus planetas. Una estrella produce energía por fusión de su propio hidrógeno en helio y otros elementos pesados. Cuando se queda sin hidrógeno, la estrella comienza a colapsar y morir. Una de estas estrellas, Eta Carina, está en esa situación y puede destruirse a sí misma en la más violenta de las muertes estelares, una brillante supernova. Cuando una estrella masiva como Eta Carina se queda sin hidrógeno, el proceso de fusión se corta y las capas exteriores colapsan en el núcleo, rebotando en una onda de choque que literalmente destroza la estrella. Mientras buena parte de la estrella es eyectada, el corazón de la estrella se convierte en una esfera de neutrones superdensa llamada púlsar. Este núcleo que gira rápidamente concentra su energía en chorros que flashean como si fuera un faro, una señal creada naturalmente, pero que podría esperarse de una civilización avanzada. No todas las estrellas mueren tan violentamente. Cuando estrellas menos masivas como nuestro Sol se quedan sin hidrógeno, convierten sus capas exteriores en discos de gas en expansión. El resto de la estrella colapsa en una enana blanca, enfriándose muy despacio hasta convertirse en una escoria negra y fría. En este punto, la estrella no puede soportar más la vida en ninguno de sus planetas. Ese es el destino del Sol dentro de 5.000 millones de años. La Tierra ha orbitado su Sol estable por 5.000 millones de años y podremos asegurarnos 5.000 millones de años más. Los elementos forjados en estrellas hace mucho tiempo muertas se encuentran en el suelo, el agua y el aire de la Tierra. La energía solar, el nitrógeno en la atmósfera, el agua líquida y las temperaturas moderadas, todo está aquí para preservar el desarrollo de la vida. Los telescopios buscan planetas que orbitan otras estrellas. Así solo unos pocos cientos de planetas han sido encontrados, pero la mayoría son mundos gigantes, tan grandes como Júpiter. Es mucho más difícil identificar el empujón gravitacional de un planeta pequeño como la Tierra, pero asumimos que donde gigantes de gas se forman, mundos rocosos más pequeños existen también. Con radiotelescopios hemos montado una sofisticada búsqueda de radioseñales no hechas naturalmente, sino que indiquen la presencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Desde los años 1960 hemos estado escuchando y la búsqueda de vida inteligente extraterrestre continúa. Explorando estrellas cercanas en determinadas longitudes de onda nos ha dado muchos datos, pero no inequívocas evidencias de inteligencia extraterrestre.
Pero el cielo es muy grande y la búsqueda recién ha comenzado. Continúa en los centros científicos por observaciones de aficionados con sus pequeños radiotelescopios y por una red mundial de voluntarios proporcionando sus computadoras para analizar datos a través de Internet. Sospechamos que hay millones de estrellas con la edad adecuada, con posición y ubicación en la galaxia para tener planetas donde la vida inteligente ha aparecido. Nos preguntamos por qué no hemos detectado una señal procedente de esos alienígenas avanzados. Quizás necesitamos equipos más sensibles o quizás no estamos escuchando las frecuencias adecuadas. Quizás la Tierra es más excepcional de lo que pensamos y la inteligencia no emerge tan a menudo en los planetas, aún en mundos hospitalarios para la vida. Quizás la inteligencia es común, pero las civilizaciones no sobreviven lo suficiente para ser detectadas en tan poco tiempo. O quizás la inteligencia se desarrolla, pero decide quedarse en casa en vez de explorar el cosmos. Basados en nuestra propia breve historia, cualquiera de esas teorías puede ser correcta. De todas formas, algo es seguro. Nuestra búsqueda de iguales en el cosmos nos dirá mucho sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo.